Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, un entramado de declaraciones, vídeos, análisis. Sí, todo sobre una relación bastante complicada, ¿verdad? Y un conflicto público que dio mucho que hablar. Muchísimo. Entre dos youtubers muy potentes de México, Alfredo Valenzuela y Marquitos Toys. Tenemos sobre la mesa, fragmentos de entrevistas, vídeos de opinión. Comentarios también que intentan como descifrar un poco qué ha pasado ahí, ¿no? Exacto. Y es súper importante decir esto desde ya, ¿verdad? Fundamental. Porque casi toda la información que vamos a manejar viene de Alfredo Valenzuela. O de gente que interpreta lo que él ha dicho. O sea que la versión de Marquitos Toys brilla por su ausencia, en lo que hemos podido ver. Totalmente. Es algo a tener muy en cuenta durante todo el análisis. Vale. Pues nuestra misión hoy no es ponernos de jueces, para nada. Es más bien intentar, desenredar un poco la madeja, ¿no? Ver la cronología según estas fuentes. Identificar las acusaciones clave, los roces, entender un poco mejor cómo funcionan estas rivalidades en el mundo digital. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio de todo. ¿Cómo arranca esta historia según Alfredo? Pues mira, según él cuenta, la iniciativa no fue suya. Él dice que recibió una llamada. Una llamada de Marquitos Toys. Eso es. Que Marquitos le llamó diciendo que quería grabar con él, que le invitaba a ir a Culiacán. Ajá. ¿Y qué dijo Alfredo? Pues aquí viene un detalle curioso. Alfredo dice que en ese momento le daba un poco de, usó la palabra miedo ir a Culiacán. No sabemos exactamente por qué. Vale. ¿Y entonces? Entonces le propuso a Marquitos: oye, si de verdad quieres colaborar, vente tú a Hermosillo. Ah, le dio la vuelta a la tortilla. Exacto. Y según Alfredo, Marquitos aceptó. ¿Y fue para allá? Las fuentes dicen que llegó en una furgoneta blanca, ¿no? Una van. Sí, mencionan ese detalle, y Alfredo parece que lo recalca, quizá para reforzar esa idea de él vino a buscarme a mí, no al revés. Tiene sentido. Como para establecer quién tenía más peso al principio, ¿no? Podría ser, porque justo después Alfredo se coloca en un papel casi de mentor. ¿De mentor? ¿En qué sentido? Pues afirma en varias de las fuentes que fue él quien le dio los primeros consejos a Marquitos para, impulsar su carrera en YouTube, que estaba empezando. Anda, ¿y qué consejos eran? ¿Lo especifica? Sí, da detalles. Le sugirió, por ejemplo, que enfocara su contenido en dos cosas: coches, que era el tema fuerte de Alfredo, Claro. y lo que llaman allí cotorreo, que viene a ser como el rollo de colegas, las bromas, el ambiente así relajado. Típico de Culiacán, según él. Vale, o sea, coches y buen rollo. Exacto. Y le dijo, según su versión, que si hacía eso, la iba a romper fácilmente. Como dándole la fórmula del éxito, ¿sabes? Vaya. ¿Y algún consejo más? ¿Algo de imagen o...? Sí, también. Otro punto que Alfredo menciona mucho es que le recomendó comprarse un coche deportivo, un Corvette concretamente. Un Corvette, como los que tenía él, ¿no? Justo. Similar a los suyos, y recalca que Marquitos siguió su consejo y se lo compró. Es interesante cómo usa esos detalles, ¿eh? Lo de la furgoneta, lo del Corvette. Claro, son como pruebas, ¿no? Sí. Para construir esa narrativa de yo fui su guía, él me seguía, establece una jerarquía desde el minuto 1. Entiendo. Sienta las bases para lo que viene después, claro. Si empiezas diciendo yo le enseñé todo, cualquier problema futuro puede verse como, una traición. Precisamente. Es una forma de enmarcar todo el conflicto que vendrá después. Vale, entonces, después de esa fase inicial, ¿hubo colaboración real? ¿Grabaron juntos? Sí, las fuentes indican que sí, que Marquitos fue a casa de Alfredo a grabar contenido. Esto sería por 2020, más o menos. Y en esta época, Alfredo estaba, como se dice, pegando pelotazos, ¿no? O sea, en un momento muy bueno de popularidad. Exacto. Estaba en la cresta de la ola, lo cual haría que una colaboración con él fuera, muy interesante para alguien que estaba subiendo, como se supone que era Marquitos entonces. Siempre según la versión de Alfredo, claro. Pero justo ahí, cuando parece que las cosas van bien, colaboran, es cuando se tuerce. Ahí es donde la narrativa de Alfredo da un giro. Describe que Marquitos empieza a tener un éxito brutal muy rápido. Usa la expresión un éxito muy cabrón en redes. Vale, éxito rápido de Marquitos.
¿Y eso qué provoca? Pues según Alfredo, un cambio total en la actitud de Marquitos hacia él. Ahí es cuando introduce el tema de las tiraderas. Tiraderas. ¿Qué es eso exactamente? ¿Indirectas? Sí, eso parece. Indirectas, pullitas, ataques verbales. Alfredo dice que no entiende por qué Marquitos le cambió la jugada y empezó con eso. Y él insiste en que no hizo nada para provocarlo, ¿no? Exacto. Lo repite una y otra vez en el material. Yo no hice nada, no sé por qué empezó a tirarme. Se presenta como la víctima sorprendida de esa hostilidad. Claro, es parte clave de su relato. Pero, entonces, ¿qué tipo de tiraderas eran? ¿Qué acusaciones concretas dice Alfredo que recibió? La principal, la que más repite, es la acusación de explotación. Explotación. Que Alfredo había explotado a Marquitos. Eso dice Alfredo, que Marquitos sentía o decía. Que durante el tiempo que colaboraron, pues que Alfredo se aprovechó de él, de su tirón o, bueno, que lo explotó. Vaya, eso es una acusación seria. Y choca mucho con la imagen de mentor que él mismo había pintado al principio. Totalmente. Es un choque frontal. Pero no es la única. ¿Hay más? Sí, Alfredo menciona otras cosas que dice que le llegaron. Por ejemplo, que utilizaba o vivía de sus seguidores. E incluso comentarios más personales que él interpreta como despectivos. ¿Del tipo? Menciona uno que parece que le dolió especialmente. Que le dijeron que se ponía la minifalda. Un comentario que él claramente ve como un ataque personal y, bueno, fuera de lugar. Entiendo. Ataques profesionales y personales. ¿Y cómo reacciona Alfredo a todo esto en las fuentes que tenemos? ¿Solo lo niega? No, no solo lo niega. Hace algo más. Contrapone esa imagen negativa que le atribuyen con la imagen que él quiere proyectar de sí mismo. Una imagen de, bueno, de benefactor. Ah, saca a relucir sus buenas acciones, ¿no? Exacto. Hay un ejemplo que usa bastante. La historia de cómo ayudó a un tal señor Raúl y sus hijas. ¿Qué pasó ahí? Cuenta que les consiguió una casa nueva gracias al dinero que sacó rifando uno de sus coches de lujo, un M4. Lo presenta como prueba de que él es alguien que hace el bien y ayuda a tanta gente. Claro, es una forma de decir, ¿cómo voy a explotar a nadie si yo hago estas cosas? Podría interpretarse así, sí. Es como si preguntara, implícitamente, cómo alguien que hace esto puede ser acusado de esas cosas tan feas. Y a la vez cuestiona cómo alguien como Marquitos, que tiene tanta visibilidad, puede generar mala vibra. Interesante estrategia de defensa. Aunque las fuentes también dicen que esto lo cuenta a menudo cuando está promocionando algo, ¿no? Sí, eso señalan los análisis. Que esta defensa de su imagen suele aparecer en contextos promocionales o de respuesta directa a polémicas. Es una gestión activa de su reputación. Vamos. Vale. O sea, el conflicto escala de lo profesional a lo personal, con acusaciones fuertes. Y cuando parecía que no podía liarse más, entra en juego una expareja. Ahí la trama se complica, pero mucho. Entramos en terreno pantanoso. ¿Qué pasó exactamente? Pues las fuentes sitúan esto después de un momento muy difícil para Alfredo. Lo detienen, lo trasladan a Hermosillo, un lío legal y parece ser también económico. Vale, momento bajo para él. Sí, y en medio de todo eso, su relación, con la que entonces era su novia, Andrea Navarro, se acaba. Terminan. ¿Y ahí es donde entra Marquitos en la ecuación? Ahí empiezan los rumores. ¿Tuvo Marquitos algo que ver en la ruptura? ¿Fue él la manzana de la discordia? Al principio, los analistas comentan que parecía una locura, una especulación más de redes. Pero Fue el propio Alfredo el que, digamos, echó leña al fuego. Sobre todo en una entrevista muy comentada con Gus Gris. ¿qué dijo en esa entrevista? Pues básicamente alimentó esos rumores. Dijo que él creía que Marquitos le tiró la onda a Andrea. O sea, que intentó ligar con ella, ya fuera mientras aún estaban juntos o justo después de romper. ¿Lo dijo así, directamente? No dijo el nombre Marquitos Toys, pero dio pistas muy claras. Habló de un youtuber muy famoso de Culiacán. Vamos, que blanco y en botella. Y no se quedó ahí, ¿verdad? Creo que dijo que tenía pruebas o algo así. Sí, fue más allá. Contó que tiempo después, alguien cercano a un amigo suyo, un tal Juan, le había confirmado que había visto a Andrea y a Marquitos juntos. ¿Juntos cómo? Pues en actitud cómplice en la zona reservada de una discoteca, un antro. Con eso, él intentaba como validar el rumor que él mismo había ayudado a crear, darlo por hecho. Vaya tela. Pero, espera, creo recordar que en esa misma entrevista o en algún sitio similar, Alfredo soltó algo sobre él mismo, ¿no? Ahí está el matiz importante. Sí, las fuentes lo recogen.
En medio de todo este relato de traición, Alfredo también menciona, casi de pasada, que él conoció a una chava. Mientras estaba con Andrea. Eso da a entender que conoció otra chica cuando su relación con Andrea todavía existía, o al menos no estaba zanjada del todo. Uf, eso cambia bastante las cosas, ¿no? Pues sí, abre la puerta a la posibilidad que los análisis ven bastante real de que quizás hubo una infidelidad previa por parte de Alfredo. Lo cual complica enormemente la narrativa de «me quitaron a mi novia». No es tan simple. Nada simple. Introduce una posible corresponsabilidad en la ruptura, o al menos matiza mucho su papel de víctima en ese aspecto. ¿Y cómo tratan esto las fuentes? ¿Lo dejan ahí como una contradicción? Básicamente sí. Ponen las dos declaraciones sobre la mesa, la acusación de Alfredo hacia Marquitos y Andrea y la propia admisión de Alfredo. No sacan conclusiones firmes, pero exponen la complejidad. Dicen, ojo que también contó esto otro. Dejan que la audiencia ate cabos, supongo. Y entendido. La historia se vuelve turbia, muy personal. Y parece que la cosa no se quedó solo en rumores o indirectas. Alfredo llega a hablar de amenazas físicas. Sí, ese es otro nivel ya, otro elemento grave que él añade a su versión. ¿Qué tipo de amenaza? Afirma que recibió una amenaza directa, de nuevo, sin dar el nombre, pero apuntando claramente a Marquitos. Dice que este youtuber muy famoso de Culiacán le mandó decir que si lo veía por Culiacán, ¿Qué? que le iba a poner unos putazos. O sea, que le iba a dar una paliza. Menuda acusación. Muy grave. ¿Y cómo lo cuenta? Le da mucha importancia. Pues es curioso porque, después de soltar la bomba, él mismo parece quitarle hierro. Añade que, después de esa supuesta amenaza, él estuvo viviendo en Culiacán mes y medio. Y que no pasó absolutamente nada. Que no se lo encontró, o que si se lo encontró no hubo relación. Qué raro, ¿no? Es como lanzar la piedra y esconder la mano un poco. Es ambiguo, sí. Podría ser una forma de decir, me amenazaron, soy una víctima, pero a la vez no me achanto, no me dan miedo, o quizás duda de la veracidad de la amenaza él mismo. No sé. Es difícil de interpretar. Ya. Y además del lío con Marquitos y Andrea, parece que también tuvo problemas con gente de su círculo más cercano, ¿no? Con amigos. Sí, las fuentes también mencionan un conflicto con un amigo llamado Juanito, que no es el mismo Juan de la historia del antro, creo. ¿Qué pasó con Juanito? Alfredo se sintió muy traicionado. Usó palabras fuertes, deslealtad, traición. ¿Por qué? ¿Qué hizo Juanito? Al parecer, Juanito fue a grabar un vídeo a un sitio, un terreno, lo llaman, donde se estaba criticando muy duramente a Alfredo. Ah, vale. Y Alfredo lo vio como ponerse del lado de sus críticos. Exacto. Como una falta de lealtad en un momento delicado para él. Esto enseña mucho sobre cómo funcionan estos grupos, ¿verdad? Las alianzas, las lealtades, son súper importantes. Totalmente. Muestra cómo un conflicto entre dos figuras principales puede afectar a todo el círculo. La presión por posicionarse o simplemente dónde decides grabar puede tener muchas lecturas. Son dinámicas humanas de siempre, pero magnificadas por la exposición pública y los intereses profesionales. Vale, hemos repasado un montón de cosas. El inicio como mentor, las acusaciones, lo de la exnovia, las amenazas, las traiciones. Llegados a este punto, creo que es fundamental volver a lo que dijimos al principio, ¿no? Absolutamente crucial. Insistir en que toda esta historia, tan detallada, tan llena de giros y emociones, se basa casi por completo en lo que ha contado Alfredo Valenzuela. Y en cómo otros han recogido y comentado sus palabras. Exacto. Las propias fuentes de análisis que hemos consultado lo dicen claramente. Lo subrayan. Señalan que, al menos hasta el momento en que se hicieron esos videos o análisis, no había una respuesta pública clara y detallada por parte de Marquitos Toys. Correcto. Su versión de los hechos, como dice una de las fuentes, hasta la actualidad la desconocemos. Y eso, claro, es un agujero enorme en la historia. Enorme. Porque no es solo que nos falte la otra campana. Es que esta asimetría, donde una parte habla muchísimo y la otra, aparentemente, calla, afecta a cómo entendemos todo el conflicto. ¿En qué sentido lo afecta? Pues primero, permite que la versión de Alfredo sea la que domine, la que marque el relato público, sin un contrapeso directo. Moldea la opinión de la gente, claro. Quien calla otorga, aunque eso último es peligroso pensarlo. O simplemente ha decidido no entrar en ese juego mediático. No lo sabemos.
Y tercero, nos deja a nosotros y a la audiencia en una posición difícil para valorar la credibilidad de todo, ¿no? Claro. Tenemos un relato muy elaborado, muy emocional, pero contado por una sola voz. ¿Cómo lo contrastamos? Es complicado. Nos quedamos analizando la historia que se cuenta, más que la historia completa quizá. Exacto. Y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo funcionan estos líos en la era de Internet. Entonces, resumiendo mucho lo que hemos visto a partir de estas fuentes, ¿con qué nos quedamos? Tenemos la narrativa de Alfredo, él empieza como mentor, luego se siente traicionado, acusa y es acusado de explotación, mete por medio un tema de expareja muy delicado, habla de amenazas, de deslealtades. Un drama completo. Y como telón de fondo constante, esa ausencia notable de la versión de Marquitos Toys en el material disponible. Eso es clave. Y quizá, para darle una última vuelta, podríamos pensar en algo más general, ¿no? Algo que va más allá de este caso concreto. Sí, ¿cómo cambia un conflicto cuando se juega en público? En redes sociales, delante de millones de personas. Ya no es una discusión privada. Claro, la presión debe ser brutal. Sobre las figuras públicas, digo. Imagínate. Presión para controlar tu imagen, para decidir si respondes, cómo respondes. Cada palabra, cada gesto, analizado con lupa. ¿Cuándo es mejor callar? ¿Cuándo hay que salir a defenderse? Exacto. ¿Y cómo se construye la verdad, o al menos la credibilidad, cuando tienes a una audiencia que actúa casi como jurado, basándose muchas veces en relatos súper parciales y cargados de emoción, como este que hemos desgranado hoy? No se trata solo de quién tiene razón, sino de quién cuenta la historia más convincente, ¿no? En ese escenario digital. Justo. Es una ventana muy interesante a cómo funcionan la identidad, los conflictos y la comunicación hoy en día. Da que pensar, la verdad. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.